Para mí es un gusto presentar a la persona que viene a continuación. Él es médico especialista en psiquiatría, tiene un máster en tratamiento cognitivo-conductual en adicciones y es graduado en la Universidad de La Habana, Cuba y Tecnológico de España. Además de eso, lleva varios años conociendo y recomendando el Ganoderma Lucidum como una experiencia extraordinaria, así que yo creo que es la persona correcta y coherente para enseñarnos lo que viene a continuación. Doctor Yuneski, bienvenido. Muchísimas gracias, María Alejandra. Les reitero nuevamente, para mí es un honor este espacio, para mí es un honor que me hayan invitado a este canal. Para mí es un privilegio dar a conocer los beneficios del Ganoderma en la demencia, en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Para ello vamos a comenzar esta presentación con esta premisa de enfermedades neurodegenerativas. Pues bien, los efectos del ganoderma en la demencia de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson cautivó mi atención porque son enfermedades neurodegenerativas, son enfermedades que generalmente van hacia un progreso degenerativo del sistema nervioso central. Y fue en 1901 que el alemán Alois Alzheimer quedó sorprendido con algunos síntomas que presentaba August Deter. Tenía un comportamiento extraño, tenía alucinaciones, que son alteraciones en la sensopercepción, y además de eso sufría de una pérdida característica de la memoria a corto plazo. Él se empezó a hacer muchas preguntas del por qué sucedía esto, y estas preguntas pasaron a ser una simple pregunta a una obsesión de toda su vida y de su estudio. Bien, demencia versus Alzheimer, porque es importante que ustedes entiendan que no es lo mismo demencia y Alzheimer. Por eso es que el título dice demencia en la enfermedad de Alzheimer. Es que la demencia se utiliza en general cuando se habla de un deterioro de la salud mental, mientras que ya la enfermedad de Alzheimer es una lesión directa ahí en el encéfalo. Entonces, es específica del cerebro. Se ha dicho que el Alzheimer es un tipo de demencia y una causa de demencia también. La demencia abarca síntomas amplios como la pérdida y disminución de la capacidad de razonamiento, pérdida de la memoria, y generalmente la demencia en la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y el 80% de los casos de demencia en general. Próxima. Pues bien, ¿qué es la demencia? Bueno, la demencia, como habíamos hablado, es un término general y se utiliza generalmente para clasificar un conjunto de trastornos cerebrales que puede ser por una lesión que dificulta el pensamiento claro, la pérdida de memoria a corto y en casos más avanzados ya a largo plazo, la falta de capacidad de tomar ciertas decisiones en la vida, la incapacidad incluso para controlar ciertas emociones. Hay muchísimas causas de demencia y hay diferentes tipos de demencia. La enfermedad de Alzheimer es solo un tipo, pero es la más común y es de la que más vamos a hablar en este momento. Próxima. Pues bien, es importante que la demencia no solo consiste en olvidar las cosas y ya, no. Eh, Muchas veces se denomina que la demencia es como olvidar un número de teléfono o las llaves de la casa o del carro. También hay otras características que tienen que tener en cuenta para que les brille, o sea, que les alumbre así una alarma y pensar en que la persona quizás está empezando a sufrir una demencia. Por ejemplo, como ya habíamos hablado, la pérdida de memoria a corto plazo. Ya en casos más avanzados, hasta la memoria de largo plazo también se pierde. Hay una incapacidad muy característica para enfocarse y concentrarse. También hay una dificultad para hablar y comunicarse. A veces las personas quieren comunicar algo y a veces no saben cómo decirlo porque no está, digamos, codificado en esa parte del lenguaje ya en ese momento. Y eso implica una gran frustración para la persona.
hay una gran dificultad para razonar o pensar con claridad. También la incapacidad para tomar decisiones es increíble. Es por eso que muchas veces cuando hay personas que ya mayores que van a hacer algún tipo de sucesión de herencias, etcétera, se necesita un certificado psiquiátrico que avale de que la persona está en aptas, óptimas capacidades para poder tomar estas decisiones. Hay muchas veces delirios superpuestos a casos de la enfermedad en esta demencia, ¿no? Por ejemplo, hay delirios, alucinaciones. Por ejemplo, es como ver cosas y escuchar cosas que no están y las personas alrededor se dan cuenta, no el enfermo, porque el enfermo para él sí está hablando con alguien, para él sí está escuchando algo y desgraciadamente no es así. También hay sentimientos o sensaciones de que lo persiguen o que les quieren hacer daño. Por ejemplo, la mayoría de los casos, todos los tipos de demencia presentan también muchos síntomas conductuales y también afectivos. ¿A qué me refiero con esto? El comportamiento es errático, es bizarro. Muchas veces la persona arranca a llorar sin ningún tipo de sentido. También puede sentir muchísima ansiedad, los problemas de ira, la impulsividad. Hay movimientos que son también incontrolados del cuerpo y sobre todo, sobre todas las cosas, la irritabilidad. Por ejemplo, una persona que empieza a perder la memoria a corto plazo, lo más común es que el familiar le diga, ay mamá, pero ya le dije esto, ay papá, pero si ya te lo he dicho como 3 veces. Entonces la persona como se da cuenta, no porque lo recuerde, sino porque se da cuenta, porque el familiar se lo dice, de que está perdiendo la memoria, se coloca irritable, irascible. Esto es muy común. Próxima. Hay diferentes causas múltiples de demencia, eh, pero es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, estamos hablando de la demencia como tal, no de las diferentes enfermedades que pueden ser causa de demencia. Y eso lo expliqué anteriormente. Y espero que quede claro y si no, lo podemos rectificar o lo podemos clarificar. La enfermedad de Parkinson es una causa de demencia. Puede aparecer en la enfermedad de Parkinson, que hoy vamos a hablar de eso. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, las demencias vasculares, las demencias mixtas. Y por ejemplo, hago un apto aquí. Las demencias vasculares generalmente se da en pacientes con problemas de hipertensión y diabetes. Eso es uno de los factores de riesgo que tienen las personas de sufrir enfermedades demenciales o síndromes demenciales vasculares, de tipo vascular, por los diferentes microinfartos que se producen en el cerebro, no llega bien el oxígeno allí y entonces produce también la demencia vascular. Están las demencias de tipo mixta, que pueden ser vasculares, pero también pueden tener elementos de Alzheimer o de Parkinson. Está también las demencias por los cuerpos de Lewy. Esto es algo un poquito menos frecuente, pero también se presenta y sobre todo se presenta también en los pacientes con enfermedad de Parkinson. O sea, esta demencia por cuerpos de Lewy se pueden presentar en pacientes con enfermedad de Parkinson. Las infecciones por el VIH también pueden producir demencia, los derrames cerebrales o isquemias cerebrales, traumatismos craneales repetitivos, la depresión mantenida produce un síndrome que se llama síndrome pseudodemencial. Entonces, tiene todas las características de una demencia y casualmente tuve una paciente así y hay que tener en cuenta algo. La depresión mantenida sí puede producir una demencia a largo plazo, pero hay síndromes depresivos, síndromes afectivos que pueden parecer o enmascararse en una demencia y hay que ser muy habilidosos para poder descartar esto porque entonces el tratamiento cambia totalmente y la recuperación del paciente puede ser bastante considerable a pesar
de todos los pronósticos fatales ante esta aparición de la enfermedad. El abuso crónico de las drogas produce un deterioro cognitivo devastador. Por eso es importante tener en cuenta esto también. Y también carencias nutricionales. Muchachos, amigos, hermanos, hermanas, personas que están conectados aquí, somos lo que ingerimos, lo que comemos. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para más adelante lo que vamos a hablar. Hay diferentes tipos de demencia y ya los habíamos mencionado algunas: demencia Alzheimer, la vascular, las demencias por cuerpos de Lewy, las demencias mixtas, la frontotemporal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de Huntington. Estas dos últimas son un poquito raras, pero también se pueden presentar. Próxima. La demencia en la enfermedad de Alzheimer afecta a personas mayores de 60 años, pero se puede presentar en personas incluso menores de 50. El daño del cerebro comienza incluso varios años antes de que aparezcan los síntomas, y ahora vamos a ver algo al respecto. Y, por ejemplo, en los cerebros de los pacientes con Alzheimer se produce una acumulación anormal de placas y ovillos neurofibrilares por depósitos anormales de las proteínas beta amiloide y tau. Esto es importante que lo tengan aquí para que vean adelante unos estudios que se realizaron y ver los beneficios que podemos traerles hoy en esta noche para este tipo de enfermedad. En cuanto a su tratamiento, a medida de que esta enfermedad avanza, las células nerviosas mueren y el tamaño del cerebro se reduce. Próximo. Los síntomas de esta enfermedad incluyen muchas veces desorientación, apatía, depresión, incluso dificultad para deglutir, y hay algo muy característico en la enfermedad de Alzheimer: es que las personas se olvidan hasta de cómo se come, aunque esto es lo último que aparece, ¿no? La pérdida de memoria reciente en los casos menos avanzados, las pérdidas de memoria a largo plazo ya en casos más avanzados. Hay un deterioro del juicio crítico, la persona no sabe qué le está pasando, hay cambios importantes en el comportamiento, hay dificultades incluso para caminar, hasta las personas se olvidan de cómo caminar, se colocan errantes muchas veces con deambulaciones a largas distancias sin saber hacia dónde van, y a largo plazo también hay pérdida del control de esfínteres. Por favor. Hay diferentes etapas que hay que tener en consideración. Las tres etapas del Alzheimer es la leve, la moderada y la grave. Y voy a decir solamente algunas características importantes de cada una. La persona puede desenvolverse en la etapa leve de forma independiente, pero es posible que, digamos, algunas actividades puedes que no las pueda realizar, porque, por ejemplo, hay episodios de pérdida de memoria que, por ejemplo, incluye olvidarse de la ubicación de algunos objetos en la casa, de dónde dejó las llaves, incluso puede olvidarse de algunas palabras a la hora de mencionarlas. Entonces, esto ocurre generalmente en la etapa primaria o leve. La etapa moderada ya es posible que la persona con Alzheimer comience a confundir las palabras. Muchas veces comienza a frustrarse o se enoja, y generalmente el diagnóstico en la mayoría de los casos se hace en esta etapa, ya en la etapa moderada. Por ejemplo, también hay actuaciones bizarras como no quererse bañar. También se puede dañar la expresión de sentimientos y la realización de tareas cotidianas como cocinar, como fregar la loza, en fin, algunas de las cosas que normalmente uno hace en la vida diaria. En la etapa ya más grave, que es la etapa final de la enfermedad, las personas
pierden la capacidad de responder a su entorno o de llevar ya una conversación, y muchas veces ya no controlan los diferentes movimientos. Todavía pueden decir palabras y frases, pero la comunicación ya se torna demasiado difícil, porque muchas veces se le pregunta algo y responde otra cosa, lo que llaman vulgarmente, o vulgarmente no, comúnmente habla incoherencias. Muchas veces las habilidades cognitivas empeoran y es posible que ocurran daños significativos en la personalidad y que las personas necesitan mucha ayuda con las tareas diarias. Incluso muchas veces ya necesitan que les den la comida, muchas veces necesitan que los bañen, muchas veces necesitan que los lleven a los diferentes lugares. Esta etapa es muy poco probable que se pueda hacer mucho, pero en las dos primeras etapas sí hay una forma considerable de al menos detener el proceso neurodegenerativo. Continuamos. Vamos a ver este video que les explica de forma muy concisa de qué se trata la enfermedad de Alzheimer y cómo cambia al cerebro. Adelante. ¿Cómo cambia la enfermedad de Alzheimer al cerebro? En las personas sanas, todas las sensaciones, movimientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos son el resultado de señales que pasan a través de miles de millones de células nerviosas en el cerebro llamadas neuronas. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces. Se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes.
Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza. También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia. Yo pienso que ha sido muy interesante, ¿no? Esta parte. Y bueno, más adelantico vamos a seguir hablando acerca de cómo poder atacar esta enfermedad. Pues bien, ahorita vamos a pasar a otra parte de otra enfermedad neurodegenerativa, que es la enfermedad de Parkinson. Fue descrita inicialmente en 1817 por un médico llamado James Parkinson, a quien se le debe el nombre de esta enfermedad. Al principio se le llamaba parálisis agitans, lo cual define los síntomas de la enfermedad, es decir, la asociación con lentitud o con movimientos anormales incluso. Próxima. La enfermedad de Parkinson se desarrolla por la degeneración de unas neuronas que tienen una función específica, son las neuronas dopaminérgicas, en la sustancia nigra pars compacta, es una zona del cerebro muy pequeñita, ahorita se las voy a mostrar en una foto, lo que manifiesta síntomas que son motores, como la bradicinesia, que quiere decir movimientos lentos, temblor en el reposo, rigidez, inestabilidad postural, o sea, inestabilidad cuando está parado, así como también síntomas no motores como alteración gastrointestinal, alteraciones del sueño, alteraciones autonómicas, cognitivas, incluso afectivas como la depresión y la ansiedad. Próxima. Hay muchos síntomas, pero los signos cardinales a tener en cuenta son el temblor, la rigidez muscular y la lentitud. Hay muchas otras cosas y características muy específicas de la enfermedad de Parkinson que no creo relevantes explicarlas en este momento, porque estamos en un público es un público general, y entonces sería hacer una disertación de las enfermedades, que no es el objetivo. Hay otros síntomas que también son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, hay síntomas motores que pueden comenzar por un lado del cuerpo nada más. Hay cambios en la expresión facial, donde hay una mirada fija, ausencia de parpadeo, se torna brillante la mirada. Hay una falla también en balancear los brazos o un brazo cuando uno camina. Normalmente uno camina y balancea los brazos. En la enfermedad de Parkinson hay esta dificultad. Generalmente siempre hay una posición que está encorvada. También hay cojera o arrastre de una pierna y muchas veces hay pasos pequeños, cortos pasos. Hay adormecimiento en las extremidades, hay hormigueo, sensación de temblor interno, muchas veces hay dolor en las extremidades y generalmente siempre cursa con depresión, ansiedad e insomnio. Próxima. También hay enfermedades neurodegenerativas como la demencia en la enfermedad de Parkinson y generalmente por cuerpos de Lewy. Hay una zona afecta en el cerebro en la enfermedad de Parkinson que es, como yo les estaba explicando, la sustancia nigrans.
No sé si la alcanzan a ver allí. Está en donde dice ahí abajito sustancia negra. Ven que hay una flechita hacia arriba. Esa puntica oscura, ahí está la sustancia negra, que es donde está la afectación en la enfermedad de Parkinson. Adelante. Hay muchas causas. Están las genéticas, están los desencadenantes ambientales. Hay otras causas que no se conocen bien el mecanismo, como la presencia de cuerpos de Lewy, como yo les estaba diciendo. Y también se aboga mucho a la alfa-sinucleína que se encuentra dentro de los cuerpos de Lewy. Y si bien hay muchísimas sustancias dentro de los cuerpos de Lewy, a la alfa-sinucleína, se le aboga realmente la causa fundamental de la aparición de la enfermedad de Parkinson. También lo que sucede aquí es que los cuerpos de Lewy forman como una masa que las microglías no pueden muchas veces descomponer, y por eso se empiezan a acumular y aparece, digamos, la enfermedad de Parkinson. Próxima. Ya vamos a hablar acerca de los pilares del tratamiento en la enfermedad de Alzheimer y en la enfermedad de Parkinson. Vamos a hacer un bosquejo muy rapidito acerca de esto. Por ejemplo, el hacer ejercicio con regularidad es importante. Fíjense, el hacer ejercicio físico es mucho más importante que hacer, digamos, ejercicios cognitivos, como por ejemplo, sopa de letras, juegos de mesa. Se aboga a que el ejercicio físico incluso es mucho más importante. Fíjense, se piensa lo contrario, ¿no? Pero les estoy diciendo que es así. El dormir bien, mantener una dieta saludable, mantener muy buenas relaciones sociales, tratar de controlar el estrés, fomentar la estimulación cognitiva y la estimulación mental con la memoria de la emoción. Y miren este video, qué interesante. Ella es Marta Cecilia González, es una bailarina española que tiene Alzheimer. Le colocan El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y evoca el momento cuando ella se hizo primera bailarina en los Estados Unidos en 1967. Escuchen y miren. Tengo una magnífica amiga, ella es médico especialista en neuropsicología, que ella dice, memoria de la emoción, eso jamás se olvida. Es importantísimo, importantísimo fomentar la estimulación mental con este tipo de memoria. Continuemos. Aquí hay diferentes tipos de tratamiento y vamos a mencionarlos muy para arribita porque esto es muy amplio. Como pueden ver, este anticuerpo monoclonal, el aducanumab, elimina generalmente la proteína beta-amiloide que interfiere con la comunicación neuronal, pero para que esto lo autoricen en la GPS es bastante complejo. Pero bueno, es uno de los pilares del tratamiento farmacológico. También los inhibidores de la colinesterasa ralentiza el proceso neurodegenerativo. La memantina
es un antagonista de estos receptores que ayudan a regular una actividad del glutamato, que es un importante neurotransmisor que está involucrado en el aprendizaje. Y tenemos nuestro nutracéutico, el Ganoderma lucidum, tanto el adulto como el Excellium, que es el hongo joven, y vamos a presentar ahora cómo lo podemos tomar. Ahora, ¿cómo actúa el Ganoderma en sí contra la demencia en la enfermedad de Alzheimer? Y les voy adelantando que el Ganoderma lucidum es un hongo que tiene más de 4.000 años ya de conocido en China. El señor Liao Sun-Sen, que es un microbiólogo que tiene estudios avanzados, digamos, en esta genética de los hongos, hizo un híbrido de las 6 especies más potentes de Ganoderma, donde contienen 201 fitonutrientes y 154 antioxidantes. Pero fíjense, la degeneración sináptica que podríamos explicar y resumir como la desaparición de la comunicación entre las neuronas es clave en el proceso neurodegenerativo de la enfermedad de Alzheimer. Hay un estudio que se llama, así como está allí en inglés, donde que se publicó en el 2008, evidencia que el extracto hidrosoluble del Ganoderma lucidum es capaz de atenuar ostensiblemente la sinaptotoxicidad o debilitamiento de la conexión entre las neuronas inducida por la proteína beta amiloide, que se acumula de forma anormal en los pacientes con Alzheimer. Pero es que además, como reduce tanto el estrés oxidativo de las neuronas, reduce notablemente la inflamación que producen estas proteínas, la tau, que está como ovillos dentro de la neurona, esparciéndose por todas las neuronas y matándolas literalmente, y también las placas en la amiloide. Entonces, el Ganoderma, con todos sus antioxidantes, reduce notablemente la inflamación y ataca directamente este proceso neurodegenerativo. Próxima, por favor. En el Parkinson, el ejercicio físico también, terapia ocupacional, las psicoterapias por psicología son importantísimas, la alimentación saludable, sobre todo los alimentos ricos en antioxidantes, y volvemos aquí al Ganoderma lucidum como el superalimento que más antioxidantes tiene en el mundo, en el planeta. Hay unos casos en los cuales se puede realizar cirugía para casos muy avanzados. Ahí ven en la figura, en la imagen, cómo se conecta un electrodo y además de esto se implantan estos, estos electrodos están conectados a es como un generador que está en el pecho, cerca de la clavícula del paciente, que envía señales o impulsos eléctricos al cerebro y puede reducir notablemente también los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Próxima, por favor. Aquí están los tratamientos fundamentales en cuanto a los medicamentos. Está la carbidopa-levodopa, están los agonistas de la dopamina, están estos inhibidores de esta enzima, también están los anticolinérgicos, está la amantadina, y hay algo importante aquí, la de elección es carbidopa-levodopa, pero se debe combinar ellas dos. Nunca colocar solamente la carbidopa sola, porque la carbidopa entonces no se convierte en dopamina en el cerebro si no tiene la levodopa. Se convierte afuera y afuera no hace sentido, tiene que ser dentro. Por eso se debe colocar las dos. Próxima. Revisamos un artículo muy interesante en la revista PubMed que traducido al español protege las neuronas dopaminérgicas mediante la inhibición de la producción de los mediadores inflamatorios por la microglia activada. ¿Se recuerdan el video aquel que vieron, verdad? Cómo la microglia, que es un tipo de célula cerebral, cuando hay inflamación, ella va allí, es como el marcador de que dice, venga, estamos inflamados,
Entonces el astrocito va para allá y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué vamos a hacer? Pero como esta inflamación no la puede controlar, la microglia se vuelve medio loca. Vamos a decirlo así para que me entiendan. Entonces los astrocitos empiezan a acabar con todo aquello, aumenta mucho más la inflamación y esto hace que el proceso degenerativo aumente porque las neuronas pierden la capacidad de comunicarse. Entonces, la evidencia científica de este artículo concluye que el Ganoderma lucidum juega un papel fundamental en la eliminación de la inflamación de las neuronas. Por ello, tiene un papel neuroprotector, protege las neuronas del cerebro, inmunomodula con un potente efecto antioxidante que disminuye el estrés oxidativo de estas neuronas que están sufriendo. En conclusión, estos resultados, y así mismo concluye este artículo, sugieren que el Ganoderma lucidum es un agente prometedor para coadyuvar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson a través de complejos mecanismos de antiinflamación. Próxima. Aquí está la evidencia, ahí ven el nombre del artículo, o sea, lo pueden buscar en la PubMed, que es una de las revistas más rankeadas. Próxima. Vamos a ver este video, muy corto. Y generalmente no tienen cura, existe un bajo porcentaje en las cuales pueden haber cierta regresión. Ojalá si alguien en esta sala me está viendo, yo quiero compartirles de que con esto pueden haber muchos más momentos de lucidez en un paciente con Alzheimer o con un paciente con una demencia ya en la enfermedad de Parkinson. Si realmente no hay regresión, por lo menos detiene bastante el proceso neurodegenerativo. Tenemos que dar a conocer a todos las ventajas que tiene el Ganoderma en estas enfermedades neurodegenerativas, que hasta yo, como médico especialista, me he quedado atónito con todos los estudios que he revisado acerca de la evidencia científica de estos productos en estas enfermedades. Vamos a continuar, por favor. Yo también, Wilmaris, estoy muy agradecido por el producto que tenemos en nuestras manos. Ya de esto habíamos hablado un poco. Es un producto único, repito, más de 154 antioxidantes, 201 fitonutrientes y el extracto hidrosoluble nos ayuda muchísimo para poder combatir muchísimas enfermedades. Próxima. Próxima. Hay beneficios en todos estos órganos y sistemas cardiovasculares. Hablamos de que enfermedades cardiovasculares pueden también generar demencias vasculares, ¿recuerdan? En las presentaciones de adelante. En el sistema musculoesquelético también fija el calcio, es muy buena en enfermedades osteodegenerativas. En el sistema nervioso central, miren, prevención y control de enfermedades como Alzheimer y Parkinson. Si usted no tiene Alzheimer, si usted no tiene Parkinson, pero muy posiblemente tenga familiares con estas enfermedades, así sean lejanos, por favor, consuman Ganoderma para evitar que tengan que sufrir de esta fatal enfermedad. En el sistema respiratorio,
Por ejemplo, ayuda para enfermedades como el asma, la rinitis alérgica. En el sistema inmunológico hablamos muy claramente de que es un inmunomodulador. Y en el sistema digestivo ayuda muchísimo a regular el tránsito intestinal lento. Recuerden que en el Parkinson hay también manifestaciones gastrointestinales. Entonces también podemos aprovecharlo acá. Próxima. Existen diferentes tipos de productos que nos pueden ayudar. Yo recomiendo en estas dos enfermedades el Gano Chocolate, fundamentalmente las cápsulas, tanto el hongo joven, que es el Excellium, como el Ganoderma adulto. Y voy a ser un poco explícito acá. Hay que establecer un periodo de 3 días aproximadamente de desintoxicación fundamental, y esto requiere unas altas dosis de Ganoderma. Yo, como médico, recomiendo generalmente el Ganoderma adulto, 2 cápsulas cada 8 horas por 3 días, y el Ganoderma joven, 1 cápsula cada 8 horas por 3 días, y posteriormente ya serían 2 cápsulas cada 12 horas del Ganoderma adulto diarias, y 1 cápsula cada 12 horas del Ganoderma Excellium. Esto háganlo como mínimo entre 4 y 6 meses y su salud va a mejorar. El proceso lo van a ver, cómo va a ir mejorando. Generalmente estas enfermedades crónicas neurodegenerativas, yo considero que este suplemento tiene que consumirse hasta por el resto de sus días para evitar así mayor degeneración neuronal. También existen otros productos que a mí me gustaría que nuestros pacientes lo consumieran, como el té Rooibos, que ayuda mucho a la parte sedativa, el Gano Chocolate, generalmente también para el insomnio que se produce, y además de ello, hay pacientes que por el tránsito intestinal lento se recomienda también el Gano Cereal. Es importante que consuman, estos son los fundamentales. Fíjense, pueden consumir prácticamente todos. No recomiendo en personas muy agitadas el clásico, el Gano Café clásico, porque pudiera exacerbar los episodios de ansiedad. Pero el café 3 en 1 es muy bueno también para por el día. Ayuda mucho a la depresión, la ansiedad, y los demás productos que les mencioné, generalmente los que inducen mejor el sueño, como el té de Rooibos y el chocolate, en la noche. Y obviamente el Gano Cereal 2 veces al día para una fácil eliminación. Pero recuerden, los pilares en estas dos enfermedades son las cápsulas. Hay una tercera cápsula que no es de Ganoderma lucidum, sino que es de Cordyceps sinensis, que es otro tipo de hongo, pero ayuda mucho inmunomodulando, aumenta mucho el sistema inmunológico y tiene también muchos antioxidantes. Recomiendo esto de forma basal para toda la vida, en todo el mundo, como mínimo 1 cápsula diaria. Podemos pasar al próximo, por favor. Y quiero con esto terminar, y si hay espacios para preguntas, creo que sí. Tenemos 7 minutos. Miren esta parte. Una persona con demencia vive en un presente donde las cosas desaparecen, las explicaciones se olvidan y las conversaciones carecen de sentido. Donde el amor, escuchen bien, el amor es la única alternativa. Y miren esta imagen a la izquierda. No llores porque no te recuerde. Sonríe más bien por recordarte. Por recordarte tú. Por recordarle tú, perdón. Muchísimas gracias por este espacio. Traté de ser lo más digerible posible.